Mateo 17. Mateo 16 nos hablaba... Mateo 16, vamos a retomar un poquito. Mateo 16 nos habla de una demanda de la señal, la levadura de los fariseos, que ya vimos, y nos habló también de la confesión de Pedro y que Jesús había anunciado su muerte. Y ahora Mateo 17 nos anuncia de la transfiguración. La transfiguración fue básicamente que Jesucristo subió al monte y ahí iba a encontrarse a Elías y a Moisés, ¿no? Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley, ¿no? ¿Por qué se transfigura? ¿Por qué Jesucristo se transfigura en esa parte? Es una parte de mostrar su deidad, su divinidad. Solamente 2 discípulos lo ven en el monte que se hace la transfiguración. Solamente ven el resplandor de Dios, 2 de sus discípulos, para ser testigos. No todos los discípulos vieron, pero eso es lo que representa. Realmente la ley fue dada a través de Moisés en el monte del Sinaí. ¿Sí? La ley es dada a través de Moisés en el monte del Sinaí. Pero Elías se levanta como los profetas, ¿no? Que los profetas, acuérdate que reprendían al pueblo de Dios por la desobediencia cuando iban a ir cautivos, y Dios levanta profetas. Entonces lo que representa, pero Jesús cumple tanto la ley y los profetas. Acuérdate que Jesucristo va a cumplir la ley y los profetas. Eso es lo que representa también parte de la transfiguración. Entonces vamos a leer de los versos 1 al 8 y vas a ver cómo Jesucristo en su resplandor, en su gloria. Sabemos que Jesucristo, todos los hombres, todos los creyentes más bien sabemos que Jesucristo es Dios en la carne, ¿no? Acuérdate que Jesucristo es antes de todas las cosas. Lo que dice Juan 17:5. Cuando Juan 17:5 dice que Padre, glorifícate con esa gloria que tuviste desde antes que fueran hechas todas las cosas, Jesucristo ha existido antes. Acuérdate que Él no necesitaba haber hecho al hombre, pero lo hizo por amor, por misericordia. Entonces tú ves toda la historia de la Biblia y todo. Acuérdate que a través de Abraham Dios forma una nación, ¿sí? Y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. De ahí forman los judíos, que los conocemos. Pero los judíos, Dios les da la ley a través de Moisés. Entonces vemos ahí en el monte de la transfiguración, vemos a Moisés como representando a la ley. Dios les da la ley porque quería que fueran un pueblo santo, un pueblo perfecto, pero ellos rechazan la ley, un pueblo de dura cerviz, y después Dios empieza a levantar profetas. Esos profetas, ¿quiénes son? Empiezan a hablar de parte de Dios. ¿Para qué? Para reprender al pueblo de Dios, para que regrese al camino de Dios. Entonces ellos aún siguen en sus caminos y ahora viene Jesucristo y Jesucristo les empieza a predicar a los judíos, pero aún así ellos no entienden. Y Jesucristo representa tanto a la ley como a los profetas, ¿no? Entonces vamos a leer del verso 1 al 8, vamos a orar antes. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, te necesitamos, Señor. Y pues sé tú, mi Dios, hablando, Señor. Toca nuestros corazones, quita todo estorbo para entender tu palabra, para guardarla, para ponerla por obra, Señor, para obedecerla, Señor, para que realmente no sea en vano tu palabra, Señor, sino que pues la guardemos, te obedezcamos en todo, Señor, no porque seamos buenos, Señor, sino porque pues te conocemos, Señor. Sabemos que tú, Señor, así como en esa transfiguración, Señor, veniste en gloria, en esplendor, en verdad, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú eres real, Señor. Te conocemos, te amamos, te adoramos, mi Dios, y te necesitamos cada uno que estamos aquí, mi Dios. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces, fíjate, ve del verso 1 al 8 de Mateo 17. Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Solamente dos tomó, no tomó a más de los discípulos. Solamente estaba Pedro y Juan su hermano, y Jacobo, ¿no? Ok, bueno, eran 3, ¿no? Más bien. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y le resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjate, esa transfiguración representa que la gloria de Dios, como la Shekinah. Cuando el pueblo de Israel cruza el Éxodo, cuando tú ves que el pueblo de Israel cruza Egipto, el Mar Rojo,
tú ves ahí el resplandor de Dios, ¿no? Con esa nube de su presencia, la Shekinah, es la gloria de Dios. Y ahora ves a Jesucristo con todo su resplandor, con toda su gloria ahí en el monte, en ese monte alto, ¿no? Lo estás viendo ahí. Entonces, cuando Pablo está hablando en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, que tú ves que es la imagen, bueno, ves a Pablo hablando tanto en Colosenses como en Filipenses, y en Colosenses lo ves hablando como que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron hechas todas las cosas, para reconciliar tanto las cosas como las que están en el cielo, como en la tierra por medio de su cruz. Y después ves a Pablo en Filipenses hablando que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí, de su deidad, de su divinidad, y se hizo en condición de hombre, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Hizo un siervo. Entonces ves a Jesucristo, la ley, o sea, Jesucristo es Dios, ¿no? Jesucristo, ya lo dijimos desde el principio en Juan 17:5, Él es antes de todas las cosas, pero hizo al hombre. Él estuvo ahí en el Edén, cuando el hombre estaba formado, ahí, cuando al hombre lo hizo del polvo, del barro, y estaba ahí Jesucristo con la Trinidad. Jesucristo estaba todo el tiempo. Tú ves a Jesucristo todo el momento en la Biblia. Con Abraham lo ves cuando platica con Abraham, cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, con Josué con la espada desenvainada, con Moisés lo ves en la zarza ardiente diciéndole yo soy, y lo ves en toda la Biblia, con Gedeón, con Josué, sí, lo ves cuando se aparece en ese personaje como el ángel de Jehová. Ahí está Jesucristo todo el tiempo, porque Él es Dios sin duda. O sea, nosotros no dudamos que Jesucristo es Dios, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En Filipenses, que Él se despojó de sí, de su deidad. Jesucristo no es un ser creado, a Él nadie lo creó, porque a Él nadie lo creó, sino Él es el mismo creador. Entonces tú te puedes dar cuenta que ahí se está transfigurando por eso, porque es Dios verdaderamente. O sea, Jesucristo nadie lo hizo, Él mismo es el creador, Él mismo es quien hizo todo, ¿no? La tierra, los cielos, el sol, la luna. Él estuvo cuando Dios hizo la creación, cuando hicieron todo, ahí estaba la Trinidad. Por eso Jesucristo dijo, Padre, glorifícate con esa gloria que tuviste y que hiciste desde antes que fueran todas las cosas. Entonces, por eso Jesucristo hizo todo, y ahora tú lo ves aquí transfigurándose, mostrando tanto la ley y los profetas y cumpliéndola en una sola, por la gracia y la verdad. Eso fue lo que hizo Jesucristo. A la gracia y la verdad vino a cumplir. Entonces ves ahí a Moisés, ves a Elías representando tanto a la ley como a los profetas, pero ves a Jesucristo cumpliendo la ley y los profetas por medio de la gracia y la verdad. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. Es lo que vivimos hoy los hombres. Es el tiempo de la gracia. Es un tiempo en el cual los hombres vivimos, que Dios está dando tiempo a que el pecador se arrepienta. Eso es lo que quisiera Dios. Cuando tú lees la Biblia y tú empiezas a investigar la Biblia, dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, Dios no quiere que ningún hombre muera, sino que todos los hombres vayan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, porque es el Salvador. Ha venido a redimirnos, a salvarnos, a darnos vida. Pero cuando tú te das cuenta que la Biblia dice que Él no quisiera que ningún hombre perezca, sino que todos los hombres fuéramos al conocimiento de la verdad, ahora ves aquí a Jesucristo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y lo vemos y lo mencionamos, mucha gente conoce a Jesús, pero realmente Jesús, ¿qué es? La salvación, la vida. Y vivimos el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en donde así ya el Señor está dando tiempo que el último pecador o el último escogido se arrepienta, pero va a llegar un momento en donde ya no haya más tiempo. Entonces por eso vivimos la gracia, o el tiempo también de los hombres. Dios está dando tiempo a que el hombre se arrepienta, a que conozca la verdad. Pero aquí lo ves transfigurándote. Fíjate, ahora dice el verso 3, dice, y aquí le apareció Moisés y Elías hablando con él. Ya vimos por qué estaba ahí Moisés y Elías. Entonces Pedro les dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él oí. Los discípulos, sin duda, cuando escuchan esta voz, tienen un temor, más por esta voz. Y voy a regresar un poco, y cuando ves tú entonces también a Elías,
Y cuando ves a Moisés, Elías vino y se había anunciado que Elías iba a venir en carne. ¿Cuándo vino Elías en carne? ¿Quién es la representación de Elías en carne? ¿Quién representará a Elías en carne cuando vino? Porque Elías volvió a venir. ¿Y cuál sería la representación de Elías? ¿Cómo era Elías? Elías vestía ¿cómo? Con pelo de camello, miel silvestre, era austero, ¿no? Se burlaba de los reyes, se burlaba de los reyes de ese tiempo, de acá, de sus riquezas y todo, ¿no? Porque Elías era austero, era totalmente austero, ¿no? Y Elías era un hombre que iba al desierto y que se alimentaba de langostas. ¿Y quién hacía eso mismo cuando Jesucristo vino y anunció el camino de Jesucristo? Juan el Bautista, exactamente. Esa es la representación de Elías en la tierra. Es la voz que clama en el desierto. Tú ves a Elías y lo comparas con Juan el Bautista y es ese mismo, ¿sí? Y eso es lo que está anunciando, es lo que está apuntando, porque Elías también vino. Y en algún momento también Moisés y Elías tal vez vendrán. ¿Cuándo? Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 11 y tú lees la Biblia, porque la Biblia es interesante, más interesante que cualquier libro, y tú lees la Biblia y ves Apocalipsis capítulo 11 y ves que representan dos testigos y el olivo, y tienen que volver a venir antes de la venida de Jesucristo por segunda vez, cuando barra el pecado de la humanidad, y ellos tienen que volver a venir, tanto Elías como Moisés, y tú ves a los dos testigos y a los dos olivos, y uno representa ¿qué? Uno representa la ley y otro representa a los profetas. Entonces eso estamos hablando cuando esté el gobierno del anticristo en la tierra. Tú lo vas a ver ahí en Apocalipsis capítulo 11, y vas a ver también ahí tanto a Elías como a Moisés. ¿Por qué? Porque Elías va a tener el poder para que los cielos se cierren, y Moisés va a tener el poder para que el agua se convierta en sangre. Y eso es lo que representa también durante el tiempo tanto del tiempo del juicio de Dios como de la gran tribulación, que esos dos testigos también volverán a venir. Entonces por eso se transfigura. Entonces tú ves la vida de Elías también. Cuando tú ves la vida de Elías, Elías es la representación también de parte de la iglesia, porque Elías nunca murió. Cuando tú ves que Elías le sucede también el trono a Eliseo, tú ves que Elías es raptado por un caballo de fuego al cielo. Elías nunca muere. Elías es traspasado también por un caballo de fuego, por caballos de fuego. Cuando Eliseo sucede a Elías, tú ves que Elías es raptado al cielo. Entonces eso es lo mismo que también va a pasar con la iglesia, va a ser traspuesta cuando sea el tiempo de parto o tiempo de angustia de Jacob, que sea el tiempo del fin. La iglesia tiene que ser traspuesta, pero ahí tú vas a ver a los dos testigos y al olivo, y tanto uno va a ser como va a representar a los profetas y otros va a representar a la ley, y ahí vas a ver también a Moisés y Elías en ese momento predicando en Jerusalén, en la plaza que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Tú lee Apocalipsis 11 y les va a estar predicando, y va a ser molesto para predicarle. ¿Por qué vino la ley? ¿Por qué vino los profetas? ¿Para qué? Para anunciar la santidad de Dios, la verdad de Dios. Y ahora que ha venido Jesucristo a la tierra, ¿por qué se tuvo que transfigurar? ¿Por qué tuvo que venir al madero? ¿Para qué? Para anunciarse a todos los hombres. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Entonces ahí tú los ves en todo tiempo en la Biblia, y también los ves en el monte, en la transfiguración, y después los vas a ver en un futuro. O sea, eso a lo mejor tal vez no nos toca a nosotros, si nos toca no sabemos, ¿me entiendes? La iglesia ya no debe estar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque debe de estar edificado ya el templo, por tercera vez debe de estar ahí ya edificado, por tercera vez el templo de Israel, y ahí van a estar ahí tanto Elías como Moisés en ese tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos en estos versos. Fíjate, en estos versos, el verbo metamorfo, voy a nada más, el verbo metamorfo, transfigurar, transformar, cambiar en forma, sugiere un cambio de la naturaleza más íntima que puede ser visible por fuera. Puede ser esta gloria que brilló más adelante en el jardín del Getsemaní, cuando aquellos que lo arrestaron que cayeron para atrás, cuando Jesús dijo, yo soy. ¿Ves? Aquí lo está diciendo este comentario bíblico. Entonces, eso es lo que también significa parte de la transfiguración, ¿sí? Jesús siempre ha existido, pero es Dios. Ahora, fíjate, cuando dice, bueno, ya en este verso, una nube de luz los cubrió. Esta nube
es la gloria de Dios llamada la Shekinah en el Antiguo Testamento. De esta nube de gloria Dios Padre habló. Este es del verso 4 al 5, que estamos leyendo de Mateo 17. Ahora, en el Salmo 2.7 el Padre le dice al Hijo, mi Hijo eres tú. Y en Isaías 42.1 el Padre le dice al Hijo que el quien mi alma tiene gozo, o como es citado en el pasaje de Mateo 12.18, en quien se agrada mi alma. Y en Deuteronomio 18.15 Dios el Padre dice a través de Moisés, el profeta acerca de la venida de Jesús, a él oiréis. Lo que dice Moisés también en Deuteronomio capítulo 18 verso 15, profeta entre nosotros se levantará, a él oiréis. Por eso este verso 5 está diciendo que mientras él aún hablaba, una nube de la luz cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo que está diciendo en este verso 5 de Mateo 17. ¿Por qué? Porque Moisés ya había profetizado, profeta de entre nosotros se levantará, a él oíd. Y se está cumpliendo. ¿Sí? Fíjate, ahora, cuando dice, a él oíd, si nosotros debemos de escuchar a alguien, debería de ser a Jesús. Pensaremos que una voz del cielo diría, escúchenme a mí, pero el Padre dijo, a él oíd, todos apunta a Jesús. ¿A quién tenemos que escuchar todos los creyentes? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Por qué solamente apartó a 3 y les dijo, y ellos tuvieron temor cuando dijo, a él oíd? Y nosotros escuchamos la voz de todo, y de repente, si en una noticia, vamos a suponer, si en una noticia de repente dicen, no, es que ya viene bien duro el NH1, y no estoy diciendo no te cuides, tenemos que cuidarnos, no tenemos que ser precavidos, pero de repente escuchamos una noticia alerta, y esto y aquello, y luego, ¿no? Nos cuidamos, nos procuramos, y es bueno, ¿no? Que a veces te procures, te cuides, pero realmente a veces sí escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, si obedecemos a Dios, si guardamos su palabra, si lo honramos, si tratamos de seguirlo, o realmente ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debería de hacer la iglesia? ¿A quién deberíamos de escuchar? ¿A Dios cómo? No nada más el que está hablando al frente, no nada más el que te predica la palabra, ¿no? O sea, ¿a dónde tienes que escuchar la voz de Dios? Tú cuando oras, tú platicas con Dios, porque cuando tú oras, tú platicas con Dios. Pero Dios, ¿cómo te habla a ti? ¿A través de qué? La palabra. De la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante y es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas. Si tú quieres, por ejemplo, que tu vida mejore, que de repente Dios te dé así, pues ese gozo, esa paz, ¿a dónde tenemos que escuchar? Acuérdate que cuando los discípulos de Jesucristo vieron al Señor y de repente vieron las multitudes y Felipe estaba ahí así diciendo, Señor, se van estos que tú estás alimentando y solamente quedamos algunos. Y el Señor les dijo, pues si quieren ustedes también. ¿Y qué dijo Felipe? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y eso es lo que debe de pensar el creyente. ¿Quién es el agua viva? ¿Tú a dónde recurres? ¿A dónde recurres? Cuando tú ya no puedes más, cuando tu situación ya es muy difícil, o cuando tú así ya estás desesperado y dices, bueno, yo no encuentro una salida a las cosas, estoy tratando de ya que tú me ayudes, que tú esto, ¿a dónde recurres? ¿A dónde recurre el hombre? ¿A dónde debe de recurrir el hombre? A Dios. Por eso te está diciendo ahí, a él oír. ¿A quién tenían que oír los discípulos? ¿A quién tiene que oír el hombre? A Dios. ¿Quién es el que está hablando del cielo? Esa voz, Dios mismo. Y está hablando. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Fíjate, el verso 6 al 8. Ve del verso 6 al 8. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El postrarse se dice en el griego, ya lo hemos dicho, proskuneo, es postrarse. Lo reconocieron como Dios, como la deidad. Lo reconocieron, se postraron y adoraron. Como cuando Jesucristo limpia a ese leproso, se postra y adora. Como cuando Abraham también se postra y adora.
como cuando Moisés entra y Dios le dice, quita este lugar y se postra. Hay varios personajes en la Biblia que se postran y adoran, porque reconocen. Eso es el postrarse, el adorar. Fíjate, ahora, y el verso 7 al 8. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Qué es lo que muestra esta transfiguración? ¿Qué es lo que está mostrando? La deidad, la divinidad de Cristo. Eso es lo que muestra. ¿Por qué tienes este pasaje aquí en la Biblia? ¿Qué es lo que te quiere decir a ti? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que Jesucristo es Dios, sin duda. ¿Y por qué si sabemos como creyentes a veces que Jesucristo es Dios, a veces pisoteamos la sangre de Jesús? Porque este pasaje sin duda nos está diciendo Jesucristo es Dios, Jesucristo es real. ¿Y por qué a veces todavía como creyentes seguimos dudando en nuestro corazón? ¿Y por qué a veces decimos, bueno Señor, pues todavía tengo un poco de tiempo y todavía tú no has venido y quién sabe si tú realmente vengas? Y a veces nosotros todavía caminamos en nuestros propios caminos y no oímos ni siquiera su voz. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que a veces tenemos? A veces tenemos más necesidades terrenales. Y eso es lo que no nos deja oír la voz de Dios. Queremos nuestros propios caminos. Mira, por ejemplo, aquí ahorita, a lo mejor es un día que, pues bueno, Navidad y todo, ¿no? Pero tal vez si la gente tuviera hambre de Dios, ¿qué haría? Vendría, ¿no? Buscaría. ¿Sí me entiendes? Pero realmente estamos escuchando a Dios. Realmente los creyentes realmente sí estamos diciendo, Señor, te necesito en todo tiempo. Quiero oír tu voz, quiero que tú me guíes, que me corrijas, que me enseñes, que realmente quiero entregar mi vida a ti, porque quiero que tú hagas un cambio en mi vida, que realmente tú obres en mi vida. Eso es lo que puede hacer Jesús, porque Él sí tiene poder. Nosotros no tenemos poder, ¿no?, para cambiar a ninguna persona, pero Él sí puede cambiar las cosas. Él descendió, se transfiguró. Fue el poder de Dios, la gloria de Dios que lo transfiguró. Él tiene un poder para hacer las cosas. Fíjate, ahora, este Jesús, como lo habíamos dicho, es el mismo que aparece en la zarza ardiente, ¿sí? Y ahora, la transfiguración es básicamente para decir que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Eso también significa parte de la transfiguración. Es decir, que Él vino a salvar a los hombres. Él es el Mesías. No un presidente, no tuve ese Obrador y que dijeron, no iba a ser el Mesías mexicano. No. Jesús realmente es el Mesías. Nada va a cambiar sin Cristo, ninguna cosa. Y cuando venga Jesús por segunda vez, todo va a cambiar. Si tú lees bien la Biblia y si tú escudriñas bien la palabra, todo va a cambiar, hasta los animales. Los animales van a dejar de ser salvajes. Tú ves Isaías, y cuando tú lees Isaías, dice que un cordero apacentará con un león, y un lobo con el buey, o el león con el buey, el cordero con el león, y un niño tomará así una serpiente de áspid y la jugará. Y habrá abundancia de tuétanos, y abundancia de comida, y abundancia de pan. Va a haber un cambio cuando Jesucristo venga. Va a ser como en el tiempo de Salomón. Cuando tú lees Primera de Reyes, y cuando Salomón gobernaba, había riquezas en Israel. No había así nada de problemas. Y eso es lo más representativo al milenio, cuando Jesucristo venga, porque todo va a cambiar. No va a haber cosas áridas, no va a haber así frío como ahorita en la mañana. ¿Sí me entiendes? No va a haber así nada, ¿no? O sea, no va a haber lamento, dolor, tristeza, preocupación. No va a haber violencia, no va a haber asesinatos, no va a haber corrupción, no va a haber nada. Porque eso es lo que va a suceder cuando Jesucristo venga. Y eso es lo que está representando. Él es el Mesías. Se transfigura porque Él es el Mesías. Y eso es lo que esperamos, ¿no? O sea, la iglesia eso es lo que espera. Que Él vuelva y cambie las cosas. ¿No dice Pablo en Romanos capítulo 8 que la misma creación gime a una hora con dolores de parto y espera la venida a través de Cristo? Y nosotros también gemimos en el Espíritu porque Él ya liberte la creación y porque nos liberte a nosotros.
Eso es lo que debería de esperar la iglesia. Que decir, Señor, pues ya ven, cambia las cosas, muda. Pero ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué está haciendo el creyente? El creyente estamos viviendo en nuestros caminos, estamos buscando más las cosas a veces terrenales. Eso es lo que estamos haciendo. De repente nos gusta más, ¿no? La carne, las cosas terrenales. Como que dices, bueno, me gusta más esto que seguir a Jesús. Y de repente no lo queremos dejar, ¿sí? Fíjate, ahora vámonos del verso 9 al 13. Y fíjate, una parte que también Jesús vino a cumplir la ley en el madero, y aunque la Biblia lo dice en Gálatas, en la ley, maldito el hombre que ha de ser colgado en un madero, Él se hizo maldición para darnos vida, ¿sí? Ve del verso 9 al 13, ahora, el verso 9 al 13, fíjate. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fíjate lo que va a decir, ya lo dije. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que hicieron, así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Vino Elías o no vino Elías? Ya lo dijimos. ¿Cuándo vino? En la representación de Juan el Bautista. ¿Y qué le hicieron a Elías? ¿Qué le hicieron a Elías? ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista, Herodes? Le cortó la cabeza, ¿no? Y ahí estás viendo que él vino, ¿sí? Fíjate, ahora el verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista, ¿ves? Porque es la misma representación que Elías, Juan el Bautista, ¿sí? Era un hombre austero que comía también y vestía de piel de camello, ¿sí? Y fíjate, ahora, Malaquías 4:5 nos habla de esto. He aquí yo os envío el profeta Elías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento antes de que cayera el templo de Jerusalén a través de los romanos. Y fíjate, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y también, ¿cuándo puede venir Elías? ¿Sí? Ya lo habíamos dicho en los dos testigos y el olivo, Apocalipsis 11, 3 al 13. Vamos a leerlo. Fíjate. Y ve qué similitud hay entre Juan y Elías. También ahorita lo vamos a decir. Ve Apocalipsis 11. Vamos a leerlo. Fíjate, si puse la cita. Fíjate. Y daré mis dos testigos. Esto ya es tiempo de que ya haya sido reedificado el templo por tercera vez de Jerusalén. Estamos hablando que se ha cumplido en la semana 70 según Daniel, que es la semana 70 que se tiene que partir en dos. Primero llega el rapto de la iglesia y después del rapto de la iglesia la semana 70 se divide en dos, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de destrucción repentina. Es cuando el anticristo va a engañar a las naciones. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, por eso todo apunta a una sola moneda, un solo gobierno y una sola nación. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, ellos durante esas semanas se van a levantar antes de que venga el juicio de Dios a la tierra. Fíjate, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Si tú tienes calculadora, ve cuántos son 1270 días en años o en meses. Si ya lo haces por 42 meses, ¿cuántos son 42 meses en años? 3 años y medio, ¿no? 36 son 3 años y 2 son 3 años y medio. Fíjate, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién cerró el cielo en los tiempos de Acab y Jezabel? Elías, ¿no? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, que fue la primer plaga que hizo Dios a través de Moisés. Eso, ¿no? Convirtió el agua en sangre, ¿no? El Nilo, ¿sale? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué hizo Moisés? Plagas.
Fíjate, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es la bestia? El anticristo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían sido atormentados a los moradores de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú predicas la palabra? Hoy en día es gustoso para muchas personas cuando tú les dices que el pecado te separa de Dios. ¿Les gusta a las personas escuchar eso? O sea, a las personas les gusta escuchar que hay cosas que no tienes que hacer. Pero ¿qué te dicen? No, vamos a suponer, yo ayer platicaba, ¿no? Y decía, a veces, por ejemplo, en los jóvenes, ¿sí me entiendes? En los jóvenes, ¿qué dicen? No, pues, utiliza nomás protección, cuídate y no importa. ¿Y qué te dicen a los adultos? El sexo es muy bueno porque el sexo te ayuda, ¿no? O sea, te mantiene joven y tú pues tienes que tener sexo y todo, ¿no? ¿Y qué te están promoviendo? El pecado, ¿no? Entonces, cuando tú les dices que la fornicación, que el adulterio está mal, ¿qué te dicen? No, pues tú eres ya un retrógrada, ¿no? Como que no está bien eso, ¿no? O sea, como que pues es algo normal del cuerpo humano, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué está promoviendo el mundo? El pecado, ¿no? ¿Y qué promueve el mundo? Pues, el orgullo de la LTGB, que promueve el mundo, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Qué promueve el mundo? No, pues si tú tienes estrés, tómate unas copas, te va a aliviar. Y si te tomas una botella, 2, no importa. ¿No? ¿Qué promueve el mundo? O sea, ¿qué promueve el mundo? Todo, ¿no? El pecado. Imagínate, en este tiempo, cuando ya así esté así, el final, ¿sí me entiendes? Y cuando ya esté así todo, imagínate ahora los moradores de la tierra ya 3 años y medio de paz y prosperidad, y ellos pues así en una abundancia y todo, una falsa paz, porque va a ser una falsa paz, porque él siempre engaña al hombre. ¿Y qué te dice, no? Como Adán, ¿qué le dijo? Con que Dios te ha dicho, ¿no? A Eva y a Adán, ¿no? Con que Dios te ha dicho, pues no te va a pasar nada, come, no te preocupes. ¿Y qué le dice al casado, no? Pues una canita al aire, no te va a pasar nada. ¿Y qué le dice al joven, no? Pues nada más cuídate, protégete, no importa. ¿Por qué le engaña desde el principio? Y como imagínate, si la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 4:4 que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad y crean en la mentira, ¿tú crees que no los tiene bien atados, bien engañados? Y en ese momento una falsa paz, un falso engaño, porque pues es un engañador, padre de mentira, un mentiroso, y los va a tener bien atados, pues estos van a estar enojados. ¿Y qué van a hacer? Van a atentar en contra de ellos y los van a matar, porque Dios lo va a permitir. Pero tú sigue adelante leyendo, y después de 3 meses o de 3 semanas, no recuerdo bien, el Espíritu de Dios entra sobre ellos. Así como Jesucristo se transfigura, el Espíritu de Dios puede levantar a los muertos. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, la vida. Entonces tú te das cuenta que aquí viene tanto Moisés como Elías, y está diciendo Jesucristo, la verdad, Elías ya ha venido. ¿Y ha venido cómo? A través de Juan el Bautista. ¿Y qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Y qué es lo que debe de predicar la iglesia? El arrepentimiento, la verdad. Que el pecado nos separa de Dios. Pero hoy la iglesia ya no predica eso. Hoy la iglesia, ¿qué predica? Puras fábulas. Mejora tu vida, sé feliz, disfruta. Pero ya no te predica la santidad y la pureza. Algunas sí, pero la mayoría de iglesias no. ¿Y cuál es la santidad y la pureza? ¿Cómo debe de vivir la iglesia? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Según el diccionario busca, ¿qué es ser santo? Apartado,
¿Cómo debería de vivir la iglesia? Apartada, libre. Y sí, tienes tus errores como creyente, porque sí tenemos nuestros errores. Nadie aquí es perfecto, lo dijimos ahorita en la oración. Pero la iglesia, ¿cómo debe de ser? Consagrada a Dios, apartada. Que la iglesia no participe del pecado. Si los demás participan del pecado, la iglesia no debe de participar. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo está esta generación? ¿Qué demanda esta generación? Señales, una generación perversa. ¿Y la iglesia cómo debería de vivir? En santidad, en honor, buscando al Señor, consagrado a Él. Eso es como debería de vivir la iglesia. Fíjate, vete a los siguientes versos. Fíjate, ahora, nada más voy a decir la similitud entre Juan y Elías. Unas cuantas. Elías era notado por tener un celo completo de Dios. ¿Ves? ¿Qué predicaba Elías? ¿Cuál debe de ser tu celo? Si yo a veces digo, fíjate, yo una vez le pregunté a mi hija, si alguien hablara mal de mí, ¿te enojarías? Y estaba chiquita y dijo, sí. ¿Y tú crees que si alguien, por ejemplo, que rechaza a Dios y que de repente está viviendo en sus caminos, y de repente la iglesia dice, pues es que es normal todo, no importa? Imagínate Juan el Bautista en ese tiempo, ¿cómo estaría? ¿Sí me entiendes? ¿Repudiando qué? El pecado, lo oculto, lo vergonzoso. Pero ahora la iglesia lo hemos adaptado diferente. Y ya decimos, no, es que Dios es amor, y Dios ama al pecador, y Dios lo ama todo el tiempo, y con todos sus defectos, y realmente será que Dios ame, ¿sí me entiendes? Sí lo ama, pero Dios ¿qué quiere? Que nos arrepintamos, que realmente Dios quiere eso, que lo sigamos con el corazón. Y sí, vas a decir, bueno, tú no soy el más pecador, a lo mejor de todos los que estamos, ¿no? Pero que hemos reconocido, Señor, te necesito, quítame esto, porque me cuesta, Señor, me cuesta mucho, Señor. Me cuesta, Señor, dejar esto que a ti no te agrada, me ha costado tanto. Y ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Fíjate, ahora, Elías reprendía con audacia el pecado en los lugares altos, también Juan el Bautista. Fíjate, Elías, cuando iban y adoraban en el monte Carmelo, subió al pueblo, y cuando adoraban a Baal, ¿qué hacía Elías? Los reprendía. Fíjate, ahora, Elías llamó a los pecadores y a los conciliadores a una decisión de arrepentimiento. También Juan el Bautista. Elías era atraído a las multitudes en su ministerio. También Juan el Bautista, y Elías atrajo la atención y la furia del rey y su esposa. También Juan el Bautista con Herodes. Y Elías era un hombre austero. También Juan el Bautista, y Elías huyó al desierto. Juan el Bautista también vivía ahí. Y Elías vivía un tiempo corrupto y fue usado para restaurar vidas espirituales que habían fallado. Esto también es cierto para Juan el Bautista. Fíjate, vámonos del verso 14 al 21. ¿De Mateo? Ajá, de Mateo. ¿Qué era lo que hablaba Elías? Para no más esta parte, porque va a cambiar un poco el tema. El arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe de hablar la iglesia? ¿Qué es lo que predicaban los discípulos en el tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles? El arrepentimiento. Y vienen personas y vienen y me platican a mí, no, es que tengo problemas con la mujer, con la esposa, con esto, con aquello. ¿Y el problema cuál es del hombre? El corazón está desviado, está apartado. Porque el problema del hombre no es el problema. Y de repente, ¿qué dicen? Ya me quiero suicidar, ya no quiero vivir, ya no aguanto más. Estoy harto. ¿Y por qué es? El corazón está apartado. ¿Qué te dice la Biblia? Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, te lo está diciendo así el Señor, dámelo. Y miren tus ojos, ¿qué? Mis caminos. Cuando nosotros entregamos el corazón al Señor, y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo este corazón duro. Me cuesta. ¿Qué es lo que hace el corazón? Es restaurado. Fíjate, del verso 14 al 21. Mateo 17.
Dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío viendo a él, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Fíjate, en estos versos, en los primeros versos, un muchacho lunático y enfermo, ¿qué hacía en Israel en ese tiempo? Si habían recibido la ley, ¿no? ¿Y qué dijo, no? No llegará enfermedad, no llegará plaga, si tú escucharas la voz de Dios. Deuteronomio 28, Levítico 26. ¿Qué hace un enfermo lunático y mental ahí? ¿A causa de qué es todo eso? Del pecado, ¿no? Y es un endemoniado, porque había demonios en Israel. ¿Por qué se había hecho una cueva de ladrones Israel? Por el pecado. Fíjate, el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por de que de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La Biblia nos habla de géneros de demonios, ¿no? O sea, aquí te lo está diciendo, Efesios 6 dice 12, que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Ellos no pudieron libertar ese. Y a veces tú ves hoy en día, de repente vemos así, ¿no? Vemos que hoy en día también, pues, nosotros no podemos así a un demonio decirle, te reprendo. Y yo he escuchado, ¿no? Te reprendo. Y cuando tú lees bien la Biblia, por ejemplo, lees Judas, capítulo 1, si me entiendes, verso 16, y ves así a Miguel contendiendo por el cuerpo de Moisés, según la Biblia, y ves a Miguel, el arcángel que pelea las batallas espiritualmente, y lo ves en Daniel, y qué es lo que dice, el Señor te reprenda. Pero tú tienes poder para liberar a alguien. Cuando tú ves, por ejemplo, vamos a ver a dos hombres en la Biblia, en Hechos, ves a los hijos de un tal Eseba y ves tratando de así liberar a una persona, ¿sí me entiendes? Y le dice así al demonio, le dice, te reprendo en el nombre de Jesús que conjura Pablo. Y el demonio se voltea y le dice, pues a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero dice, pero ustedes, ¿quiénes son? Y los mandó desnudos, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces el hombre ha tratado, vamos a hacer una liberación y espíritus de esto y espíritus de aquello, y empiezan a hacer una liberación, ¿sí me entiendes? Cuando realmente, ¿qué es lo que necesita a veces también el hombre? Arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? El problema no es a veces ni los... Mira, se supondría que un demonio no tiene poder sobre un creyente porque ya está sellado, ¿no? A través de la sangre, y ya no tiene poder. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces estamos viviendo como en nuestra carne. Eso es el problema. No es que estemos endemoniados, ¿no? O sea, porque puedes decir, es que está endemoniado. No, está bien carnal, si es hermano de Cristo. Sí, porque a lo mejor está bien airado, bien enojado, se pone bien, ¿sí me entiendes? No, esa es la carne, no es porque esté endemoniado, no es un demonio eso, es nuestra carne. Pero ves a Jesús y puedes ver hoy en día, también hoy en día puede haber alguien que sí tenga una posesión. Y sí puede haber, sí puede pasar, porque sí ha pasado. Pero ¿quién puede liberar? Jesús. ¿Qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? Trabajen en la fe, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Y que entonces tú ves también de repente cuando tú estás predicando el evangelio y cuando tú estás tratando de obedecer a Dios y cuando tú estás buscando al Señor, sí hay un poco de oposición, ¿no? Porque de repente a veces también el enemigo se levanta. ¿Y qué es lo que tienes que hacer también? Ayunar y seguir orando. Porque a veces va a llegar también la tentación. Y va a estar ahí la tentación y tú la vas a ver así atractiva y vas a decir, hijo, no puedo. Sí, sí puedes. ¿A través de cómo? Ayuno y oración.
Y aquí es lo que está mostrando también es la fe. Tenemos que tener fe, pero en Él, no en nosotros mismos. Hoy el mundo, ¿qué es lo que dice? No, el mundo que dice, ten fe en ti, ¿no? Confía en ti, ¿no? Y la Biblia te dice que no confíes en ti, que no te apoyes en tu propia prudencia, que reconozcas a Dios. Eso es lo que te dice la Biblia. Ten fe en Él, que Él sí te puede ayudar, que Él puede libertar. Y no libertar de un demonio, bueno, de un demonio también, ¿no? Fácil, rápido, a Él se le sujeta. Pero libertar de qué? De las cadenas de qué? De nuestra opresión. Nos liberta, ¿sí? Fíjate, ahora, Mateo describe al niño con el verbo seleniesetai, lo cual literalmente significa estar lunático. Fíjate, y ahora, en ocasiones anteriores los discípulos sí habían echado fuera demonios, en Lucas 10:17. Sin embargo, aquí no lo han podido sanar. Esto es porque hay niveles de poder demoníaco. Efesios 6:12. Y evidente hay dominios más fuertes que otros, ya que les había dado la autoridad a los discípulos de echar fuera demonios anteriormente. Fíjate, ahora, por vuestra poca fe, Jesús establece la incapacidad de los discípulos de echar fuera un demonio en su poca fe. Para ser exitoso en las batallas contra demonios tiene que haber confianza en el Señor Dios, quien tiene completa autoridad sobre los demonios. Fíjate, y ahora, nosotros demostramos nuestra fe en nuestra dependencia en Dios por medio de la oración y ayuno. Demuestra una ocupación en independencia en Jesús. Y tú puedes ver un ejemplo muy claro de ayuno y puedes ver que así en Daniel, en el capítulo 1, cuando Daniel ayunó, hizo los 21 días de ayuno, hubo una revelación. Y también cuando Daniel no se contaminó de la mesa del rey y estaban los babilonios y cómo se veían los caldeos y cómo se veían los hijos de Dios resplandecientes con el rostro firme y más bien engordados, porque era la presencia de Dios, porque no se contaminaban, pasaban ayunando, solamente comían legumbres. Y eso es lo que tiene que hacer también el creyente. Cuando te dice que no participes de la mesa del rey, que es no contaminarse, no hay que contaminarse de Babilonia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Te fortalece. Antes de que de repente digamos, bueno, me voy a aventar una cana al aire, ¿no? O sea, ¿qué haces? Fortalécete en el Señor. La Biblia te lleva a orar. La lucha no es contra sangre ni carne, y a veces no es el enemigo. Él va a poner la tentación, pero a veces es este cuate, mira, está aquí, la carne. Este cuate es el que de repente te dice, ve y hazlo. Hazlo. Pero tienes que fortalecerte. Por eso dice Pablo también en Efesios, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecernos en el Señor. Fíjate, del verso 22 al 23, dice así, del verso 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, del 21, no, ya me equivoqué. Fíjate, 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Yo no entiendo por qué sus discípulos se entristecen aquí. Si Jesús venció a la muerte. Y la muerte para nosotros tampoco debería de ser un signo de tristeza. Porque la Biblia te dice que la muerte no se enseñorea de nosotros. Porque ya fuimos redimidos, ¿no? Rescatados, y vamos a resucitar. Pero a veces, ¿cuántas personas, si tú ves al mundo, el mundo tiene mucho temor a la muerte? Y tú ves que ellos, a través de la ciencia que han tratado de hacer, alargar la vida y compararse a Dios. Y cuando tú ves, por ejemplo, desde el inicio, y ves que entra la caída, el pecado original, y después ves en Génesis capítulo 3, al final, que Dios quita el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, ¿qué era? La vida eterna. Y ellos ya tampoco podían comer porque así lo separó con una espada revuelta y dos querafines y dos serufines, esos cuates. Y Dios quitó ese árbol, ¿por qué? Para que el hombre no alargara más su vida y viviera con pecado. Pero porque a veces también, porque a veces nos da miedo, ¿no? De repente tú dices, bueno, ¿y qué tal si me muero? ¿Qué tal si...? Y a veces, bueno, sí, yo he visto a una persona de repente y es familiar y todo, ¿no?
Y tal vez sí es doloroso, ¿no? O sea, no puedo decir que alguien muera y no sea doloroso porque somos carnales, ¿no? O sea, todavía estamos en la carne y sería doloroso ver un ser querido morir. Pero también no debería de ser así como algo que decir, bueno, sí nos va a doler al momento, nos consolamos en el Señor, tenemos que también ser amorosos para con los demás y consolarlos, ¿no? De que algún momento si un ser querido de alguien se pierde, tenemos que consolarlo, no decirle así, o sea, sí tenemos que ser sensibles, ¿no? Pero yo digo, bueno, la muerte es solamente un paso para llegar a la vida si eres tú creyente. Y eso es lo que debemos de entender, que en esta vida realmente el creyente no está para glorificar a Dios, tiene un propósito, seguir a Jesús, anunciarlo, pero la muerte no se debería de enseñorear de nosotros. O sea, no tener miedo a la muerte, o sea, no estar jugando, ¿no? A lo mejor de que digo, bueno, si me matan ya, no hablo de eso, ¿no? O sea, si el Señor a lo mejor ahorita a mi edad, ¿no? Que dijera, bueno, ya a ver, este cuate le desconecto un cable del corazón o de algún lugar y pues vámonos. Y de repente uno está con miedo, ¿no? A veces estamos con miedo de que me voy a cuidar más porque esto, y sí es bueno, ¿no? Porque sí te tienes que cuidar, pero de repente ya ves gente de nuestra edad bien paniqueada, ¿no? O sea, y ves así, ¿no? ¿Qué tal? Y cuidando la vida aquí, pero no cuidando la vida en la eternidad. O sea, la gente luego cómo está, ¿no? Y de repente toman hasta más medicamentos, toman más cosas, se tratan de cuidar más. Y no digo que sea malo, pero el problema es que no cuidan el alma. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre muere? Hay un desprendimiento, ¿no? Porque el hombre es tripartita, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es lo que tenemos, el caparazón. ¿Y el alma qué es? El alma es nuestras emociones y el espíritu es lo que se desprende a Dios. Por eso ves a Jesucristo que dice, y expiró su espíritu. Y ves de repente muertes en la Biblia y dice, y expiró su espíritu. ¿Por qué es eso? El espíritu es lo que se va a ir. Y Jesús se apareció en espíritu. Y entonces la Biblia sí te está diciendo que hay una resurrección y Jesucristo te está diciendo aquí que Él resucitó de la muerte. Y es real, ¿no? Y es lo que le va a pasar al hombre. Entonces no tengamos miedo a la muerte, debemos de saber que eso va a pasar como creyentes y que la muerte ya nos enseñorea de nosotros, porque ya no estamos bajo ¿qué? Bajo el pecado, sino bajo ¿qué? Bajo Cristo. Fíjate, vámonos, 24-27, ya acabamos. Muy corto este capítulo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese estatero, una moneda, estaba pagando el impuesto, estaba haciendo un milagro Jesucristo para pagar el impuesto. Y eso fue lo que hizo. Lo que está enseñando Jesucristo es que nos debemos de sujetar también a las autoridades. Entonces tú como creyente y todos tenemos que sujetarnos a todas las autoridades. Porque la Biblia es lo que dice en Romanos capítulo 13, verso 1. Sujétense a toda autoridad, porque si no, toda autoridad es puesta, sino de parte de Dios. Ahora, fíjate, en estos últimos versos, la iglesia es libre de la esclavitud del pecado y la ley. Jesús es el Hijo de Dios y está exento de impuesto. La iglesia es libre de la esclavitud del pecado y la ley y está exenta de la condenación. Romanos 8:1-2 te dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y Gálatas 5:1 te dice que ya no estéis más en el yugo de la esclavitud, porque ya Dios nos ha hecho libre a través de Cristo. Y ahora, la iglesia debe de entender su identidad como hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y como tal está exento del impuesto. La iglesia debe de entender su identidad como hijo de Dios y vivir de acuerdo
con esa realidad. Vea, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, 1, 3 y Romanos 8, 14, 17. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, 1, 3. Fíjate. Sí, ¿verdad? Primera de Juan 3, ¿no? 1, 3. Fíjate, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí está más claro. Fíjate, ahora vea Romanos capítulo 8, 14 a 17. Yo creo que la misma palabra a veces habla, ¿no? Sin tanta explicación, ¿no? O interpretación. Fíjate, Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Los que son guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? ¿De dónde nos libertó Dios? ¿De dónde nos hizo libres? ¿De dónde nos está haciendo libres Dios? ¿De qué? ¿De qué? Del pecado, de la vana manera de vivir. Te está diciendo ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que causa el pecado en la vida del hombre? Miedo, tristeza, dolor, depresión, angustia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que esperamos? Llegar, ¿no?, al final de la meta. Y si de repente nos está costando trabajo, porque a veces a mí también luego me cuesta, y ayer pues, luego se me levanta la carne, y de repente luego pues, también ya me toca diciembre, y pues también me enojo, ¿no? No, de repente no voy a decir que no, luego me estreso, me enojo, pero ¿qué tenemos que hacer, no? Seguir, ¿no? No tirar todo por la borda. No tirar todo por la borda. Es un camino, es una lucha. Y así con tus errores, con todo, qué bueno. Sigue en el camino. Es el mejor lugar. Con todo y los problemas. De repente tú dices, a veces el enemigo te va a decir, es que no eres digno. Pues es un acusador. Pero si eres digno, aquí ya te lo está diciendo, eres coheredero. Eres hijo adoptado. Hay que seguir el camino. Aunque haya luchas, aunque haya problemas, sigue, agárrate de Jesús. Él nunca te va a dejar, es nuestra ancla, nuestro escudo. Es lo que tenemos que hacer, vamos a orar. ¿Ah? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, porque estemos vistos, Señor, así como estuviste en ese monte, te transfiguraste, Señor. Hemos visto tu mano, tu gloria, tu poder, tu majestad, Señor. Te conocemos, Señor, sabemos de ti, Señor. Y pues bendita palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Bendito todo, Señor, lo que tú nos has dado en nuestras vidas, Señor, nuestra familia, todo, Señor, porque todo te proviene, Señor, todo es tuyo, Señor, todo el aire que respiramos, Señor, todo, mi Dios. Te agradecemos, Señor, porque pues también antes pues, andábamos en nuestros caminos, no conocíamos, Señor, y no nos jactamos de nadie ni de nada, Señor, sino que tú has sido el que has hecho la obra, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Pues también conforta nuestro corazón, Señor. Danos paz, Señor, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo, Señor. Sé tú nuestra fortaleza, porque tú no juzgas a nadie, Señor, sino mismo tú eres, Señor, quien puedes hacer la obra en cualquier hombre, en el que sea, Señor. Porque para ti no hay nada difícil, nada imposible, Señor. Así como libertaste, Señor, ese hombre que pidió de su hijo, Señor, tú puedes libertarnos, ayudarnos, darnos fe, confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tú, mi Dios, bendice a cada hermano que pues no pudo venir, y que tú le ayudes, Señor, a que sobre todo te busquen, te anhelen, mi Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, amén y amén. Amén.